Soy Fray Carlos Portillo y con cariño y alegría comparto con ustedes hoy el Evangelio y la reflexión dominical. No olvidemos que vida espiritual, crecimiento espiritual es para nosotros seguir a Cristo y vivir el Evangelio. Por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió, la buena noticia llegó de Jesús Cristo. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó los bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, ¿qué con ellos he ganado? Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, ¿qué con ellos he ganado? Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya al final del año litúrgico en la iglesia y el otro domingo celebraremos la fiesta de Cristo Rey. Además, estamos llegando al final del Evangelio de San Mateo. Todo esto tiene un olor a final en estos días y eso hace que la liturgia de la iglesia y las lecturas nos hablen de elementos con tono apocalíptico para la venida del Señor. No con un tono de miedo ni de terror, sino más bien como un estar siempre preparados y listos para el encuentro con el Señor, en constante actividad de conversión, con nuestras lámparas encendidas y el corazón bien dispuesto para seguir a Jesús. Pues la mejor preparación es estar
y ser como Jesús. Esa espera y preparación los cristianos la hacemos con alegría, como la esposa que espera al esposo y se encuentra para festejar juntos. Así es propuesto el final. Este año no podemos dejar de lado que nos ha tocado la mayor parte, casi desde el miércoles de ceniza, estar en cuarentena, enfrentados a la enfermedad, al miedo y a la muerte. Confinados en la casa y perdiendo muchas libertades. Han aflorado muchas limitaciones personales donde necesitamos cambiar grandes carencias a nivel social, en la salud, en el trabajo y el flagelo de la pobreza que no hemos superado. La falta de trabajo y de otros que se quedan sin él. Además sentimos que en la iglesia necesitamos cambios y de refrescar nuestra vida espiritual, compromisos y poder responder a los desafíos que se nos presentan hoy. No hemos podido responder adecuadamente y en la proporción necesaria a los desafíos en pandemia y a las realidades concretas. Necesitamos cambiar y transformar nuestro acomodamiento y pereza en una fuerte creatividad y crecimiento. El Evangelio y Jesús siempre son nuestra alternativa, pues de ellos recibimos luz y pasión para continuar. Así viene el Evangelio de Mateo a iluminar en nuestro camino con esta sabia y rica parábola que Jesús cuenta a sus discípulos y seguidores. La parábola de los talentos. El reino de Dios se parece a un hombre que se va de viaje. Llama a sus servidores y les entrega una cantidad de dinero a cada uno según su capacidad. El que recibió 5 millones hizo otros 5. El que recibió los 2 hizo otros 2. Pero ¿qué pasó con el tercero? Recibió 1 y lo escondió y solo entregó lo recibido. Las parábolas tienen una enseñanza y esa puede variar según yo la reciba o la interprete. Cada uno podemos sacar nuestra enseñanza y ubicarnos. ¿En qué lugar de estos personajes estoy yo? Hagan este esfuerzo, confróntense con la parábola, que será de mucha ayuda para ustedes y también para mí. Con la parábola, seguramente Jesús y el evangelista Mateo pretendían mostrar 2 maneras de ser discípulo. Aquel discípulo que trabaja por el reino, se arriesga, crece y se esfuerza todos los días por hacer presente el reino. Es el que hace crecer. Siente que Dios le ama, que está cerca de ellos, es justo, misericordioso y le ha entregado una creación de manera gratuita para hacer presente el reino de Dios y la justicia de Dios. Todos los días está con su mirada puesta en la realidad, se mete con los desafíos de la evangelización y es una persona creativa, diligente, trabajadora. Como las 5 jóvenes previsoras, sabe que Dios es bueno y le ha encomendado un proyecto que es el proyecto del reino. Pero hay otros discípulos que no hacen nada. Se han acomodado y viven con lo que han recibido, esperando que un día cambie la vida o la de los demás, que un día otros cambien la iglesia. Sienten que Dios es injusto, que es duro. Sienten que Dios es castigador y no nos ama de igual manera, que nos exige más de lo que podemos y no es misericordioso. No son creativos y son muy perezosos. No hacen nada y no dejan hacer. Son discípulos negativos y piensan que las cosas deben de conservarse iguales. Están más dispuestos a conservar lo que tienen y a no arriesgarse. Les gusta la seguridad y seguir las normas. Les gusta el conformismo y el miedo es muy grande en ellos.
son como las 5 jóvenes descuidadas y perezosas. Todo esto nos lleva a reflexionar. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo en la parábola? Pues somos discípulos de Jesús y de su reino, miembros de la iglesia, y somos ahora los que llevamos la vida del reino. La parábola y Jesús nos proponen salgamos de la comodidad y que nos arriesguemos. El que no se arriesga no crece, no gana crecimiento y conversión. Nosotros no podemos quedarnos en el miedo en la iglesia ni en la sociedad. No podemos olvidar que somos hijos de Dios, con una vocación de libertad y de profetismo. El discípulo de Jesús es una persona creativa, que se aleja del conservadurismo. No podemos seguir por el mismo camino y lo de siempre. Debemos de estar siempre activos y diligentes, rechazando una vida estéril y perezosa. Somos los que decimos sí a Dios en nuestro compromiso, arriesgándonos para transformar el mundo y la iglesia, y dejamos la obsesión de la seguridad. Estamos constantemente en el camino del trabajo, comprometidos por abrir caminos nuevos al reino de Dios, y nos alejamos del conformismo. Un pecado muy grave en nosotros los seguidores de Jesús puede ser el no arriesgarnos y dejarnos llevar por el miedo y no seguir a Jesús de manera creativa. Preferimos lo que tenemos y los pequeños logros. No queremos cambiar nuestra iglesia. Salgamos del conservadurismo y asumamos la vida creativa del Evangelio y Jesús. En tiempos de crisis, menos miedo debemos de tener. No nos acomodemos ni escondamos nuestros dones, cualidades e iniciativas. Dejemos que surja en nosotros la creatividad del Espíritu. Debemos de ser capaces de transmitir luz y esperanza en los problemas y sufrimientos que nos sacuden ahora. Este es un trabajo que exige riesgo. Este es un trabajo de todos. Cultivemos la búsqueda creativa. Cultivemos la audacia, la capacidad de riesgo, escuchar la palabra de Dios y del Espíritu que todo lo hace nuevo. Asumamos nuestra vocación profética y de discípulos de Jesús, pues actuar como el tercer personaje de la parábola que esconde el dinero por miedo y por creer que su patrón es injusto y todavía pensar que estamos haciendo lo correcto, es el peligro más grande para la iglesia y para todos nosotros. Nuestro mayor trabajo es aprender a comunicar la buena noticia de Jesús y el reino de forma creativa y asertiva a la sociedad de hoy que sufre cambios desafiantes. Ser como la mujer hacendosa del libro de Proverbios, que siempre hace bien las cosas y cada día nuevas. Es hábil con sus manos y todo lo hace bien. Sus manos trabajan y están abiertas al pobre y al desvalido. Como el que espera la venida del Señor y no lo agarra por sorpresa, pues está preparado, pues no vive en tinieblas sino en la luz. Y no solo es él el que se siente que es de la luz, sino que es el hijo de la luz. Está siempre parado frente a la realidad. No es una persona dominada por el mundo, sino despierto y equilibrado, dando lo mejor de sí. Gracias, Señor, por enseñarme tu camino. Te seguiré siempre, trabajaré sin pereza. Gracias por darnos la vida, la familia y la naturaleza y las cualidades para cuidar el trabajo y para trabajar constantemente. Bendice nuestros trabajos para que veamos la prosperidad del reino y su justicia.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan a todos ustedes en sus trabajos. Amén. Paz y bien. Centro de la fe es su amor. Con su Santo Espíritu damos cuenta de su resurrección. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica. Vamos como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador. Por medio de